La palabra del Señor y hemos estado en este fin de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, hemos estado estudiando lo que son las últimas 7 palabras. Ahora creo que los niños iban a estar aquí, parece, ¿verdad? Creo que iban a quedarse aquí los niños, así que solo tienen que tenerlos quietecitos ahí y los hermanos se quedan aquí, ¿verdad? Porque vamos a tener participación de la cena del Señor. Si está muy caliente, pues entonces los diáconos pueden mirar los aires y pueden bajarle si quieren, ¿verdad? No hay problema. Así que creo que estamos bien, no está muy caliente, creo que estamos bien. Pero hemos estado estudiando las 7 palabras desde el viernes, y el viernes, ¿verdad? Mi hermano Villeda, ¿verdad? Trajo 2 palabras. Y el día de ayer mi hermano José Zanón trajo otras 2 palabras. Para 7 quedan 3. Yo solo quiero nombrar cómo están cronológicamente, ¿verdad? Ordenadas. Y la palabra número 1, la palabra número 1 se encuentra en Lucas capítulo 23, versos. No la busque todavía, solo le voy a dar las citas. Pero se encuentra, después voy a ir yo aquí en lo que tengo, pero le quiero hablar de las 7 palabras, darle los nombres para que tenga idea de las 7 palabras, cómo están ordenadas, ¿verdad? Y la palabra número 1, ¿verdad? Es la que Jesús dijo desde la cruz, ¿verdad? Que se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 24, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la palabra que se considera que fue la primera que dijo después que él ya había sido crucificado. La segunda palabra es la que se encuentra siempre también en Lucas capítulo 23, verso 43, donde el Señor Jesús le respondió, ¿verdad?, a aquel preso, aquel hombre malhechor que estaba siendo crucificado juntamente con él, cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la palabra número 2. La palabra número 3 se encuentra en el Evangelio según San Juan, que yo la voy a estudiar un poquito ahora, que es una de las palabras que me corresponde a mí, como la primera también que le leí. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Que es la primera. La tercera es donde el Señor Jesús está en la cruz, y al estar en la cruz se encontró que estaban las Marías nomás con él al pie de la cruz, porque los discípulos se esparcieron, ¿verdad? Mas sin embargo el discípulo que era hasta cierto punto pariente de él y a quien él amaba, deja ver el Evangelio según San Juan, ¿verdad?, que es el apóstol Juan, sí estaba ahí, lo siguió hasta la cruz, ¿verdad?, juntamente con las mujeres. Y Jesús, al ver a su discípulo amado ahí, dice que le dio una recomendación, y dice, y a su misma mamá cuando le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí, ¿verdad?, tu madre. Y esta es la tercera palabra que yo voy a tratarlo un poquito. La cuarta palabra, y esta se encuentra en Juan, les dije, ¿verdad?, capítulo 19. Y la cuarta palabra que Jesús dijera desde la cruz también es la que se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 46. Y esta también en el Evangelio según San Marcos capítulo 15, verso 34. Donde el Señor Jesús, ¿verdad?, clamó al Padre diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay 2 traducciones. Una de las traducciones es la más antigua, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, que es en el arameo, y lógicamente que Mateo la tiene, ¿verdad?, en el hebreo. Gloria a Dios, las traducciones que están ahí. Esta es la número 4, y que creo que le voy a dar una explicadita también yo en esta tarde, en que sea así un poco rápida. La quinta palabra es la que Jesús, estando en la cruz, después de haber sido azotado, golpeado y estando largo rato en la cruz, y estando en la intemperie, en el sol, desde la hora sexta hasta la hora novena, que es la hora más fuerte, y siendo picado por los insectos, su cuerpo estaba deshidratado y clamó, ¿verdad?, con una necesidad del cuerpo, diciendo: tengo sed. ¿Verdad? Eso deja en claro el sacrificio de Jesucristo, no como Dios, sino como hombre en la cruz, que fue a la cruz para morir como hombre, para que por medio de su sacrificio, usted como hombre que está aquí puede obtener la salvación. Esa es la quinta palabra dicha desde la cruz, por si usted no la sabía, ¿verdad? La sexta palabra se encuentra también
en Juan capítulo 19, verso 30, y esa se considera a veces como la séptima, como la sexta. Están dos palabras que están casi en el mismo número, pero lógicamente que se tiene que poner una antes y la otra después. ¿Qué dice, verdad? Consumado es. Jesús dijo en la cruz antes de morir, dice que la última palabra dijo consumado es, y murió y entregó el espíritu. Cuando al decir consumado es, lógicamente que da a entender que se le encomendó a él una misión, como a todos nosotros se nos han encomendado más de alguna misión. Misiones no fáciles, amados hermanos, porque la misión de Cristo Jesús como hombre no fue una misión fácil, fue una misión difícil, donde él tuvo que soportar muchas cosas, aun cuando tenía naturaleza divina que lo podía vencer fácilmente. Él se dio y decidió, verdad, vencer ciertas situaciones en el cuerpo humano y no usando la naturaleza divina. De hecho, se lo dijo a Pedro cuando Pedro lo quiso defender y le cortó la oreja del malhechor. Y entonces Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque tú piensas que si yo no quisiera, no pudiera orar a mi Padre, y mi Padre me mandaría 1000 legiones de ángeles para que me defiendan, mas así conviene que sea. Es decir, que Jesús basta que dijera una oración y le dijera al Padre: Padre, rehúso hacer esto, defiéndeme, mándame una legión de ángeles. Como el mismo Dios que era, los ángeles le obedecerían y vendrían y lo defenderían. Y solo un par de ángeles que vinieron a rescatar a Job, no, a Lot, dice que los hombres malvados que hicieron, y solo medio los ángeles tendieron la mano y los dejaron ciegos. Imagínense una legión de ángeles. David dice que cuando censó el pueblo, dice que un ángel fue el que se puso en la era y mató millares y miles y miles y miles. Un tan solo ángel. Es decir, que Jesús tenía la oportunidad de llamar a los ángeles para que lo defendieran en todo lo que hicieran, pero no lo hizo así. Fue a la cruz y cumplió esa misión. Por eso él dice ahí en la sexta palabra, cuando ya está todo cumplido: Padre, consumado es. Y está ahí para que usted lo sepa y entienda que usted no tiene ningún sacrificio que hacer. Él lo pagó todo y lo hizo, y la salvación ya está pagada para usted. Basta que usted la haga suya. Gloria a Dios. Es todo lo que usted tiene que hacer y creerlo por fe. La séptima palabra dicha desde la cruz también se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 46, y es que Jesús, encontrándose ahí en medio de la multitud que él escarnecía, quería asegurarse que su espíritu se hiciera, como dicen en Eclesiastés, el hombre vuelva a la tierra y el espíritu vuelva al que lo dio. Y Jesús dijo: Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos deja una enseñanza que nunca en nuestra vida espiritual, cuerpo, alma y espíritu estarán seguros como que estén en las manos de Dios. Nunca sabemos cuándo moriremos, cuándo partiremos de este cuerpo, pero sería bueno que estaríamos seguros que Dios nos agarra la muerte por sorpresa, nuestro espíritu saldrá de este cuerpo y irá a las manos de nuestro Dios, donde ahí sí verdaderamente estaremos seguros. Pero de todos modos, aun cuando estemos en este cuerpo y en esta alma y en este espíritu, sería bueno que, verdad, en estos días, hoy sea una buena fecha para que usted entregue su cuerpo, alma y espíritu al Dios que todo lo puede, y así puede asegurar que Dios lo guardará y lo cuidará en todas las circunstancias de la vida. Esas son las 7 palabras, amados hermanos, que se encuentran desde la cruz. Déjenme explicarle 3 de ellas así rapidito. Y la primera de ellas se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Vaya la palabra del Señor conmigo. Y tiene como título aquí: las últimas 7 palabras de Jesús dichas desde la cruz. Ese es mi pequeño tema que tengo. Quiero, verdad, y ser sencillo en cuanto a esto, que lo entendamos de la manera más sencilla. Lucas capítulo 23, verso 33, y vamos a ir ahí ahorita. Si usted pues quiere verlo por medio de la pantalla, pues está ahí. El verso 33, no sé, es bajo, ¿verdad? Gracias.
Ahí estamos. Muy bien. No quiero que esté haciendo el sonido. Si lo estoy dejando sordo, ahí está bien. Entonces solo pidan que le bajen el volumen. Ahí está bien. Gloria a Dios. Y leemos la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, Lucas 23, verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Esto es importante que usted, ¿verdad?, pare ahí en este punto, que dice, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte, ¿verdad?, sobre sus vestidos. Voy a tratar ese punto. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por este momento tan especial que tú nos permites. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Enséñanos, Señor, tu palabra. Queremos escuchar tu palabra. Y como siempre, toda alabanza y toda adoración es para ti, nada más que para ti, solamente para ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hablando, verdad, de lo que es la primera palabra. Número uno, amados hermanos, lo primero que quisiera que asimilemos es que toda la palabra escrita en las Sagradas Escrituras es una palabra muy importante. ¿Ok? Está escrita ahí para enseñarnos a nosotros, ¿verdad?, cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios, cómo crecer en la fe, cómo madurar en esta vida, cómo poder desarrollar en nuestra vida y en nuestra familia lo que se conoce como la moral de Dios. Y las palabras dichas desde la cruz, aunque fuesen sus últimas palabras, amados hermanos, nos dejan a nosotros un legado en ellas. Y siempre hay mucho que aprender de esa palabra. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a alguien que tenía familias y que iban a fallecer. Por lo general, cuando tenemos nosotros seres queridos y que están a punto de partir de este mundo, siempre quisiéramos estar cerca en el último momento para escuchar, ¿verdad?, esas últimas palabras que nos quisieran decir. Y yo he escuchado que inclusive la gente que tiene dinero, ¿verdad?, los papás tienen dinero, todos los hijos están ahí alrededor del que a ver qué palabra va a decir. Aleluya. A ver qué es lo que le va a quedar, ¿verdad? Aleluya, sea por interés o por lo que sea. Pero siempre queremos escuchar esas últimas palabras. ¿Cuánto más, amados hermanos, verdad? No debemos nosotros estar atentos a las últimas palabras dichas de nuestro Señor Jesús. Amén. Desde la cruz. Por lo menos en un par de palabras yo digo que la primera palabra que a mí me corresponde y que en sí es la primera palabra, nos deja un legado. Yo digo el legado de la intercesión. Como iglesia que somos el legado de interceder los unos por los otros, ¿verdad? Y entender, amados hermanos, también cuál es el propósito de Dios, el hecho de ir a la cruz, y cuál es el propósito de Dios de salvarlos a nosotros y qué espera de cada uno de nosotros. Por lo menos podemos ver ese legado. Yo lo veo reflejado y lo voy a leer un poquito qué cosa que yo escribí. El otro punto es el legado, ¿verdad?, de la hospitalidad, porque me toca esa palabra. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ese es un legado de la hospitalidad. Y debe de la hospitalidad, amados hermanos, nosotros la tenemos que aprender. ¿A dónde? Primeramente, en nuestro hogar, ¿verdad? El Señor Jesús había aprendido este punto muy importante de la hospitalidad. Y aun cuando estaba en la cruz, no olvidaba ese cuarto mandamiento. Ese cuarto mandamiento, ¿verdad?, de honra a tu padre y a tu madre, que es uno de los mandamientos, o que, como dice en los Éxodos, para que todo te salga bien. Aleluya. Y en la última palabra, ¿verdad?, que a mí me tocó, que tengo también, donde el Señor Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos enseña a nosotros la condición, amados hermanos, de un mundo sin Cristo Jesús. La condición de la humanidad sin Cristo Jesús. Fue el momento, se cree que es el momento donde Jesús está en la cruz y está sufriendo y pagando el precio de su salvación como hombre, como pecador. La Biblia dice que por nosotros
Él se hizo ¿qué? Pecado. Y entonces como pecador debería de pagarlo en la cruz, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir que si yo como pecador, sin tener la alianza de Cristo Jesús en mi vida, sin acogerme a la salvación, me espera un castigo eterno, un juicio eterno. Jesucristo fue condenado. Yo quiero que sepa esto antes de entrar a esa primera palabra. Hubo una razón por lo que lo condenaron. Él vino a predicar como todos los profetas predican, pero él empezó a hablar, ¿verdad?, del evangelio del reino de los cielos que se acercaba. Y entonces empezó a hablarles que él era el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. Él lo dijo, ¿verdad?, cuando abrió el libro. Hoy se ha cumplido, dijo, esta escritura delante de ustedes. Y todas esas afirmaciones de él apuntaban, ¿verdad?, que él debería de redimir al pueblo suyo, al pueblo de Israel. Cosa que los sacerdotes y los escribas no lo entendían y lo empezaron a tildar y a acusarlo y a sentenciarlo y a ponerle una sentencia de usurpador de César, por ejemplo, ¿verdad? Y fueron con esas acusaciones a decir, mira, que él se hace pasar por el rey, que él es el rey, él dice que tú no eres el rey, sino que él es el rey. Y una persona que conspiraba de ese índole era sentenciada. Y la sentencia que esa persona tenía era la más severa. Y en el tiempo de los romanos, la sentencia más severa era ¿cuál? En la cruz. Es como en estos tiempos la silla eléctrica o la silla eléctrica. ¿Okay? Los criminales, los supercriminales de este tiempo, los que violan niños y violan ancianas y después las torturan y las matan y hacen pecados, o sea, hechos tan terribles que viene el juez y dice, esta persona debe de morir. Esta persona debe de morir como la pena máxima. Ese es el nombre que se le da. La pena máxima que hay, que es para el criminal máximo. La silla eléctrica. La cruz era en aquel tiempo, el pago más severo para un criminal. ¿Por qué Jesús tuvo que tener esa muerte? ¿Por qué no una mejor? Porque él debería de pagar hasta por el peor criminal. Y así toda persona no puede decir que en él no tiene salvación. Dicen que el pecado que no tiene perdón, de la que la Biblia habla, ¿sabe cuál es? Es del rechazar a Jesús. Me gustó lo que dijo, ¿verdad?, el papá de mi hermano Omar. Dice, a la persona que dice, ¿dónde está el infierno? ¿Puede enseñar dónde está el infierno? Y es al final de tu vida sin Cristo. Sin Cristo. Al final de tu vida sin Cristo. Por eso es importante, ¿verdad?, entender el plan de Dios, el plan de salvación. Muy bien, déjenme ir entonces a este primer punto, amados hermanos, del verso que nosotros leímos. Cuando Jesús le crucificaron, ahí estaba crucificado. Aún estaba vivo, pero estaba en la cruz después de ser azotado. Y cuando se encuentra ahí, dice que lo crucificaron con otros ladrones, que ya se habló de eso y no voy a hablar de eso. Dice aquí lo que yo escribí y después le doy unas partecitas bíblicas. La primera palabra de Jesús en la cruz nos enseña su propósito de él ir a la cruz. Y el propósito de él ir a la cruz es de reconciliar su creación, ¿verdad? O la creación de Dios. La creación de Dios, de su Padre, por medio de su sacrificio, como el gran sumo sacerdote que intercede por todos nosotros, ¿verdad? Y todos los que aún todavía, aún hijos de Dios y no hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el gran sumo sacerdote, y lo deja claro cuando él dice, Padre, como leímos lo que decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando él está en la cruz, lo que sale de su boca es una oportunidad para la humanidad. Y lo ofrece de la manera intercesora. No dice los perdono, no, él apela a su Padre. ¿Ok? Como el hombre. Aleluya. Y este legado nos deja a nosotros, que nosotros debemos de vivir siempre de esa manera, amados hermanos. Cuando miramos a la humanidad necesitada, debemos de orar. Por eso es la importante
los ministerios dentro de la iglesia, uno de los que no debe de faltar es la oración intercesora. Debemos de orar por nuestros familiares, debemos de orar por el vecino, por este mundo que tanto necesita de Cristo Jesús, de pedirle al Señor que los traiga a sus pies. Pero no solo eso, amados hermanos, aún como hijos de Dios y como familiares, mire, todos los días nosotros fallamos, cometemos errores. Amén. Y a veces ofendemos, y a veces nos ofenden, ¿ok? Y debemos nosotros de tomar ese legado en nuestra vida, así al igual que Jesucristo. Esta es la enseñanza de ese verso, esta es la enseñanza, y Jesús lo dice y lo enseñó de diferentes maneras, ¿verdad? La enseñanza del perdón, de la enseñanza, amados hermanos, que en nosotros debe de haber un espíritu, aleluya, ¿alguien está aquí? Perdonador. Debemos de aprender a perdonar, inclusive a nuestros seres queridos, en nuestros hogares. A veces hay desacuerdo, nuestros hijos ¿verdad? Quizás nos desobedecen, pero siempre debe de haber, amados hermanos, aleluya, esa buena voluntad de perdonar. O nuestras esposas o esposos, debemos de perdonar. Solamente así podemos alcanzar la salvación, ¿verdad? Una de las características de Dios es esa. Nosotros enseñábamos ahora a los recién convertidos acerca de lo que es el perdón de Dios, y la palabra nos enseña que Él es el sumo sacerdote que intercede día con día para con nosotros, y nos encargó a nosotros. Vaya a 2 de Corintios, así rapidito, y paso a otra palabra rápido, ¿ok? Segundo libro de los Corintios, déjenme ir a ver un momentito. 1 de Corintios 3. Aquí está. Gloria a Dios. Segundo de Corintios, versículo 5, capítulo 5, verso 18. Verso 18, mira lo que ahí dice. ¿Lo encontró? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. El apóstol Pablo está hablando del plan de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿cómo? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba, ¿cómo? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Qué más dice? No tomándoles en cuenta, ¿a quiénes? A los hombres sus pecados. ¿Y qué más? Y nos encargó a nosotros, ¿qué más? La palabra de la reconciliación. Por eso Él está ahí en la cruz, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque el plan de Cristo Jesús venir a la cruz es de reconciliar el hombre con Dios. Es de que por medio de ese sacrificio los hombres puedan acercarse a Dios. Aparte de eso, Él usa una palabra bien interesante. Perdónales porque. ¿Qué es lo que dice? Aleluya. Porque no saben lo que hacen. Yo siempre digo esto, ¿verdad? Que si nosotros supiéramos lo que nos va a pasar, o lo que vamos a dañar a la persona, ¿verdad? Que pensáramos 2 veces en hacerlo. Amén. ¿Verdad? Pensáramos 2 veces si nosotros realmente nos diésemos cuenta. O inclusive a veces nosotros los hombres, cuando faltamos a la esposa y le decimos quizás alguna palabra fuerte, y nosotros pensamos que eso no es nada. Aleluya. Que eso no es nada. Y entonces cuando la decimos fácilmente y lo hicimos, pero si nosotros en realidad nos diésemos cuenta hasta qué punto va a afectar el corazón, el sentimiento de nuestra esposa, no lo haríamos. Por eso es que la esposa tiene que decir, te perdono, porque en realidad no tiene ni la idea, cuando tú dices las palabras, cuánto me vas a dañar con ellos, porque creo que si supiera, no lo dijeras. Pero como no sabes lo que en realidad estás diciendo, por eso te perdono. Y así es más fácil perdonar.
Pero cuando decimos, no, que no te perdono porque tú lo hiciste premeditado, y el Señor le hubiera dicho, ustedes lo pensaron y ustedes levantaron falsos testimonios para tenerme hasta aquí, así que ustedes son hechores y consentidores, y ustedes con alevosía y ventaja lo hicieron, Padre, mira lo que hicieron. No, Jesús mejor optó por la opción de decir, Señor, yo te pido que los perdonen porque ellos no tienen ni la idea ni la magnitud de quién verdaderamente yo soy. Si ellos lo tuvieran claro, Padre, no lo harían, pero como no lo saben, lo hicieron. No les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. Cuando usted mira lo que hacen los muchachos de las pandillas, y para que ellos hagan esas cosas en sus 5 sentidos, es más, yo digo, no nos vayamos tan lejos, sino jovencitos que se meten aquí un niño. Yo digo que no saben lo que hacen. Cuando yo miro, digo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque yo me sale una espinillita aquí y yo me la aprieto y me bota lágrimas. Pero imagínate hacerme un hoyo así puro, pues así en sangre fría, como dicen. No saben lo que hacen. Porque fuman cigarrillo. En la cajetilla del cigarrillo dice ahí, no, dice es dañino para la salud. Pero, y ponen por las redes sociales, yo veo que ponen por las redes sociales cómo se hacen los pulmones, y los individuos lo miran y yo digo, no saben lo que hacen. Y no solo eso, después he visto algunos que tienen un aparatito aquí y hablan por aquí, y los que están fumando los cigarrillos. Un día he tenido un superintendente, que estaba hablando por aquí y estaba hablando con otro que está tirando los chorros de humo, y el otro tiene el aparatito aquí que ha quedado así. Yo dije, este individuo está viendo esto, pero no tiene ni la idea lo que es tener esto aquí. No sabe lo que hace. Muchas acciones, amados hermanos. Por eso es que tenemos un Dios que es maravilloso. ¿Cómo que dice Habacuc? Parece que dice, porque por la misericordia de Dios no hemos sido. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son, dice, ¿verdad? Cada mañana. Porque cuántas veces hacemos cosas sin darnos cuenta, sin saber lo que estamos haciendo. Nos deja un tremendo legado, amados hermanos, de redención, de restauración, de intercesión, y debemos de vivir para interceder. ¿Cuánto le puede dar alabanza al que vive? Reconocer este sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que vino, amados hermanos, para perdonarlos. Segunda de Timoteo, un texto que a mí me encanta y siempre lo paso diciendo, porque yo soy una de las personas que me vivo reconciliando todo el tiempo con el Señor. Amén. Y yo cada vez que como, yo me reconcilio con el Señor y le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Porque yo quiero que mi nombre esté ahí. Amén. Y se lo tengo que repetir muchas veces para poderlo tener, yo lo quiero repetir. Amén. Porque, amado hermano, miren este verso que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Ponedlo ahí en la pantalla. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15. ¿Ese es? No. Primero entonces será. ¿O lo tenías mal? ¿Primero? Ahí está. Esa. Entonces, 1 de Timoteo, verso 1. Perdón, capítulo 1, verso 15. Aprendas ese texto de memoria, miren. ¿Ok? El apóstol Pablo está escribiendo. A Timoteo le escribe y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo o estaba en la cruz para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol, se pone en primera persona. Vino por mí, me perdonó a mí en la cruz. Es decir,
Cuando está diciendo perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace, estaba diciendo Jesús, allá en la cruz, cuántas cosas malas yo hice o usted hizo. Y aquí desde la cruz están diciendo, perdónale porque no sabe lo que hace y me dio el chance de venir para acá y estar aquí. ¿Cuánto le puede dar alabanza? Gloria a Dios. Ese es el legado de la intercesión y voy a avanzar entonces a otra palabra y es el legado de la hospitalidad. Y quiero para eso que vaya conmigo a Juan, el Evangelio según San Juan. Y quiero ir al capítulo 19. Y quiero ir al verso 25. Si no tiene la Biblia, ahí está en la pantalla y vaya leyendo conmigo. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, ¿y a quién más? Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Ok? Esta es otra palabra dicha desde la cruz. Encontramos, amados hermanos, un cuadro interesante en la cruz, allá en el Calvario. Y ahí, amados hermanos, la mayoría de los que se encontraban eran malhechores, los que le crucificaron, que estaban ahí. Pero es interesante, yo siempre digo, ¿verdad?, que hay tres clases de amor. ¿Me está siguiendo? Hay tres clases de amor. Está el amor ágape, el amor filial y el amor eros o erótico. ¿Okay? El amor ágape es el amor perfecto, el amor de Dios. Pero hay un amor que se asemeja al amor de Dios, que es el amor filial, el amor de madre, ¿verdad? Y el amor eros o erótico, que si me das te doy, si no me das no te doy. ¿Ok? O dame y yo no te doy. Aleluya. Por eso ese amor no sirve en el matrimonio. Ese amor es egoísta. Tenemos que ir con el amor de Dios, ¿verdad? Ese amor que todo lo sufre, que todo lo perdona. Gloria a Dios. Entonces lo vemos reflejado, amados hermanos, en la cruz. Aun cuando había peligro, aun cuando los discípulos habían corrido por todos lados, solo encontramos, ¿verdad?, personas llenas del amor. Por eso que el apóstol Juan se llama el discípulo amado, pero es el discípulo con mucho amor. Las cartas de él hablan, ¿verdad?, amados unos a los otros, ¿verdad?, con el amor que Cristo nos amó. Un nuevo mandamiento os doy, que los améis como yo os he amado. Juan escribe así, y el amor rompe toda barrera, rompe todo miedo, ¿verdad? Y eso hizo que esas mujeres estuvieran ahí en la cruz con Jesús. Y se deja ver ahí para darnos a nosotros una enseñanza. ¿Alguien me está siguiendo? Nos da una bonita enseñanza del cuarto mandamiento. En los Éxodos, si quiere usted, mírenlo en Éxodo, vaya si quiere a Éxodo conmigo. Vaya a Éxodo y vaya al capítulo 20 y mire lo que dice el verso 12. Allá está, en la pantalla. Ahí están dando los mandamientos, Dios está dando los mandamientos, y hay uno de los mandamientos interesantes que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ellos iban a entrar a la tierra prometida que Dios les estaba regalando, que fuesen para ahí, y a una tierra que no tenía mandamientos ni la moral de Dios. Y Dios entonces escribe mandamientos para su pueblo. Y el cuarto mandamiento para el pueblo de Israel es que honren a su padre y a su madre, y eso les va a dar a ellos que puedan tener larga vida. Bueno,
por la soberanía de Dios es una de las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando tú eres obediente en ese punto, pues Dios se encarga de cuidarte en todas las áreas, pero en lo secular se dejará ver. ¿Me está siguiendo? Se dejará ver también. El honrar es respetar. Cuando nosotros aprendemos o nos enseñan, porque nos tienen que enseñar. Los padres tienen que saber ese mandamiento y enseñárselo a sus hijos, porque es el padre que debe enseñarle al hijo esos principios. El hijo no va a respetar a su padre si su padre mismo no le enseña. Entonces, tiene que enseñarle, tiene que apartar tiempo para enseñarle. Y el padre debe enseñarle al hijo que los papás se merecen respeto. ¿Okay? Entonces, cuando el hijo aprende a obedecer, aprende a obedecer a su padre y a su madre y a respetarle, ese hijo un día se va a ir de la casa. Cuando ese hijo se va de la casa, lleva inculcado dentro de sí un principio interesante de respetar a los semejantes, de respetar a los mayores. Ha aprendido el principio de la obediencia, y cuando se encuentra con un policía, fácilmente le obedece. Cuando se encuentra con el jefe en el trabajo, fácilmente le obedece. Amén. No tiene problemas para someterse, porque en las iglesias muchas veces hay problemas para que nos sometamos los unos, para que nos cuesta someternos en la iglesia, en los matrimonios. Cuando dos jovencitos se casan y uno jala para un lado y otro para otro, la muchacha no quiere someterse al muchacho, el muchacho quiere hacer uso de la fuerza, y ambos tienen problemas porque ninguno de los dos aprendió este principio en el hogar. Pero, ¿y qué sucede? Cuando se toma como una persona peligrosa, como no aprendió a someterse a nadie, ¿qué? ¿Y tú qué me vas a decir? Y ¡pum! No es de larga vida porque le meten un tiro. Va para la cárcel. Entonces, el Señor Jesús nos deja este principio de hospitalidad, de honrar a nuestros padres, de honrar a nuestros parientes. Debemos, amados hermanos, la iglesia del Señor se caracteriza por este legado, por este buen principio de parte de Dios, de que somos hospedadores. ¿Me está escuchando? Hospedadores los unos a los otros. Jesús, como hombre, como el hijo que se encuentra en la cruz, al encontrarse él ahí y al mirar a su madre aparentemente desamparada, o que él se sentía responsable de cuidar a su madre, inmediatamente él pudo entonces inmediatamente pudo darse cuenta que debería de dejar a su madre como decimos nosotros, en buenas manos. Y qué más ni menos aquel discípulo en el que él tenía confianza, con quien había compartido, con quien habían pasado ratos juntos, amados. Por eso, amados hermanos, algo que a mí me gusta dentro de la iglesia es el compartir. Debemos de aprender a compartir los unos a los otros. Me acuerdo que mi suegra, la mamá de Reina, cuando ella todavía estaba, ¿verdad?, un poquito fuerte, hablaba con Reina y le decía a sus otros hijos que trajeran a todos los primos, y les decía para que ellos socialicen, para que tengan, para que se unan, porque ustedes son muy desunidas, les decía, que son las hermanas de Reina. Ustedes son muy desunidas, no comparten nada, no sé de dónde lo aprendieron, decía la señora, ¿verdad? Y algo falló definitivamente. ¿Quién falló? No se sabe, pero algo falló para que no tuvieran la unión como debería de tener, ¿verdad? Digo yo, pienso de esa manera. Entonces lo que decía mi suegra era, hay que traer a los sobrinos, hay que traer a los primos para que compartan y empiezan a tener esa hospitalidad. Amén. Y es algo que nosotros debemos, esto es para nosotros, yo dije, es un legado, lo encontramos en la cruz. A mí me gusta Blanca, que se pelea quizás con los muchachos, con los hermanos, pero me gusta porque, ¿verdad?, ahí anda llevando un grupo de hermanos ahí, tratándose por corrones, como digo, una manera de decir. Pero tenemos que enseñarle a nuestra familia a compartir. Partir un cake, un pastel en la casa. Si usted no tiene una razón, haga algo. Hoy este verano haga algo. Y reúna a la familia y comparta algo. Es un legado que el Señor nos deja
desde la cruz. Se lo voy a ver por la palabra porque quiero avanzar así rapidito. Cuando él encomienda a su madre, a su discípulo amado y a su discípulo amado a su madre, hablando de ese legado de hospitalidad. Vaya lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 1 al 3. Y usted va a verlo ahí, por la palabra. El escritor sagrado, libro de los Hebreos, ahí se encuentra, miren, del 1, libro de los Hebreos 13, del 1 al 3. Permanezca el amor fraternal, este es el primero. El verso 2 dice, ¿qué más dice? Subraya esos textos bíblicos que son claves. El primero dice, permanezca el amor. ¿Qué les estaba diciendo yo que había aquí? 3 clases de amor. El amor de su madre, que es el fraternal, estaba ahí con Jesús en la cruz. Y eso hizo que hubiese un legado. Y dice el verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron. Mire qué interesante, dale el último verso. Acordaos de los presos, mire eso, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los que más maltratados, como que también vosotros mismos estuvieses en el cuerpo de ellos. Qué interesante es cuando, me acuerdo cuando llegué a este país, listen, porque a veces somos hijos de Dios, amados hermanos, a veces somos cristianos, pero de cristianos solo tenemos el nombre. Aleluya. Santo. Yo sé que en la iglesia hay hermanos maravillosos que dan hasta lo que no tienen, pero hay unos hermanos También en el desierto. hay unos hermanos Tiene una sonrisa. que es más fácil sacarle sangre, A un punche. es más fácil sacarle sangre de un cangrejo. Digo, a veces se da eso. Aquí no hay. Sí hay. Pero esto es bueno, esto es bueno, porque recuerdo cuando yo llegué a este país, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo vine a este país, yo no conocía este país, nada. Usted viene desconocido, no conocía nada. Y hubo una prima mía que me abrió la puerta, me dio un cuarto, aunque sea en la carpeta, ahí, mira, cuéntate ahí, me dio un lugar en la carpeta, que no estaba en interperio. Y me dio un bocado de comida, no importa que fuera, pero yo estaba feliz, agradecido. Qué bueno por esa persona que le dan el chance, amados hermanos. El Señor Jesús desde la cruz nos enseña ese legado que había en él como el Hijo de Dios, hospedador, perdonador, Aleluya. preocupado por su madre, preocupado por el discípulo amado. Aleluya. Decía mi hijo, que yo siempre lo digo aquí, mi hijo menor los días son de broma. Mi hijo me iba al chipotle y me compraba un chipotle para mí y a veces traía uno para Reina, y de repente sucede que él había salido y llegaba a la casa y ya agarraba mi chipotle, ¿sabes? Con ese burrito, y me lo ponía a comer y me decía, papá, ¿me trajiste uno? Y le decía, no hijo, no le traje uno. Aquí en esta casa, me dice, vivimos como en la selva. Y me decía él, vive el más fuerte. Vive el más fuerte. Y es risible, pero a veces nos pasa eso. En nuestro hogar, con tal que mi barriga esté llena, con tal que esté dentro de 4 paredes, ¿me está escuchando? ¿Cómo que dice Santiago? ¿Verdad? Oramos por ellos, le dimos Dios te bendiga, Dios te supla, pero no le damos la cosa a Cristo. Usted sabe que está necesitado. Esto nos enseña este principio. Voy a cerrar ahora. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes alabanzas que vive? Ven que si hay palabras de las 7 palabras. Hay puntos interesantes. Quiero cerrar con este último que se encuentra, que es, ¿verdad? Otra de las palabras que a mí me corresponde, y quiero que vaya por favor a Mateo capítulo 27, y lo voy a hacer rápido, ¿ok? Mateo 27,
verso 46. Y está en la pantalla también. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo leámoslo hasta ahí. Gloria a Dios. Esa es una traducción, ese es el hebreo. Esta es una escritura en hebrea. ¿Okay? Que Jesús la dijo en ese idioma, ya que Jesús hablaba, básicamente, amados hermanos, Jesús hablaba hebreo, hablaba arameo y hablaba griego. Así que Jesús hablaba esos tres idiomas. Pero en este momento se dejó ver en claro su idioma natal, ¿verdad? Que es el hebreo, básicamente. Entonces, dio, ¿verdad?, una súplica en su condición que se encontraba, una súplica desesperante. Escribí aquí para que nosotros le entendamos un poquito. Y dice, la cuarta palabra dicha por Jesús desde la cruz nos muestra la vida sufrida en la soledad. Presta atención. La cuarta palabra dicha por Jesús desde la cruz nos muestra la vida sufrida en la soledad sin ser socorridos por esa protección que un hijo de Dios disfruta cuando viene en los caminos del Señor. Esa palabra dicha por Jesús en la cruz, esa palabra es Jesús. Y la palabra dicha por Jesús es la palabra, gloria a Dios, dicha del hijo pródigo. ¿Te acuerdas lo que le pasaba al hijo pródigo? Sí, se gastó todo. Era ese momento que se encontraba en la soledad como se encontraba el hijo pródigo. Era, ¿verdad?, quizás mala la descripción, pero ese hombre poseído, esa mujer pecadora acusada por aquellos hombres, o podría ser usted, o ese yo cuando no tenía a Cristo Jesús. Jesús está en la cruz. Y cuando está en la cruz es un momento que Él debe de pagar por tu pecado y por mi pecado. A eso fue la cruz. Y Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza humana como hombre y la naturaleza divina. Y Jesús usaba esas naturalezas cuando Él creía conveniente que las debía de usar. Y voy cerrando ahorita. Pero esta última palabra de Jesús dicha de la cruz es bien interesante. Cuando Jesús reprende el viento y reprende el mar, solo dice: viento calla, mar enmudece. ¿Y qué dice? Y se hizo grande bonanza. Ese es el poder de Dios. Esa es la naturaleza divina de Dios. Ningún hombre que se pare con la naturaleza humana puede reprender el mar y puede reprender los vientos, por más de mago que se le quiera llevar. Solo el poder sobrenatural de Dios puede parar los vientos y reprender a los mares. O hablarle a la misma naturaleza, que era como le dijo también a la higuera: nunca más nadie coma higo de ti, y la planta se secó desde raíces. Dice la palabra de Dios. Ese es el poder, la naturaleza divina de Dios. Pero cuando se encuentra Jesús con Marta, viene y que va a ver a Lázaro, y Marta le dice: Señor, si hubiera venido ayer, Lázaro estaría vivo. Y Jesús le dice: ¿dónde le pusiste? ¿Usted cree que la naturaleza divina de Dios en Jesús no sabía dónde Lázaro estaría? Dios lo sabe todo, no lo sabe todo. Lógicamente que sabía, pero en la naturaleza humana de Jesús sí no sabía dónde estaba. Por eso en muchas ocasiones Jesús usa la naturaleza humana. Y no sabía dónde estaba hasta que Marta le dijo, y Jesús fue para allá, y estando enfrente de la tumba, usó la naturaleza divina y le dijo: Lázaro, ven fuera, y lo trajo hacia afuera. En el momento que Jesús está en la cruz y que va a morir y que va a pagar por tu pecado y mi pecado,
Jesús usa la naturaleza humana y muere como ese hombre que lo representa. ¿A quién? A usted y a mí. En ese momento, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es un hombre crucificado en una cruz, pagando una sentencia máxima, sin la protección de Dios, sino pagando el precio del pecado. La Biblia dice que el pecado tiene un precio, y es un preso allá en la silla eléctrica, pagando por lo que hizo, no con mérito, no con regalos, sino la justicia cae sobre él y debe de pagar por lo que hizo. Es los 40 años en la cárcel, en la soledad, día con día, pagando ese precio de lo que hizo, y no saldrá de ahí hasta que no pague. Ese es el precio por el pecado, la desobediencia, el delito que cometió. Jesús, según ellos, era un usurpador, mas sin embargo todos sabemos que nunca pecó. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que nos conoce, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca pecó, pero en la cruz está muriendo Juan Perla. Y soy condenado por lo que usted quiera, porque era borracho, porque era fumador, porque era injuriador, porque era malcriado, porque era mentiroso y otra cosa que no le quiero decir aquí. ¿Usted puede decirme alguna? Usted estaba ahí, era usted ahí pagando la sentencia por lo que usted hizo, que es desobediencia, pagándola. Ese Dios estaba ahí en la cruz, desamparado. Cristo tenía que pagar, tenía que pasar ese dolor, y es cuando él siente, aún en medio de la angustia que conocía de su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto nos enseña a todos nosotros la necesidad de un mundo perdido, de un mundo sin Dios, de un hombre sin Cristo Jesús, necesitado del poder sobrenatural de Dios. El hombre sin Dios está sin protección. ¿Me está escuchando? La mujer sin Dios está sin protección. Es como dice la palabra del Señor. Jesús dice, y tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Es decir, una oveja que tiene un pastor, las está guiando, las está cuidando, las pone en lugares de delicados pastos. Eso dice la palabra. Se sienta el pastor, todas las ovejas se están comiendo. ¿Ha visto la gente que pastorea? ¿Ha pastoreado algún animal usted alguna vez? No. Y usted las arrea, las lleva donde está el terreno bueno, y usted se queda debajo de una sombra con un palo en la mano, viendo los animales comer. Ahí lo tienen cuidando los animales. Los papás de uno lo mandaban y usted se queda cuidándolo, y su trabajo es velar por esos cabros o por esas, digo, no cabros, ¿verdad? Aleluya. Por lo que le pusieron a apacentar y asegurarse que tomen agua, que nadie se las robe, y que nadie de un animal vaya y las muerde y las mate, y usted viene y las cuida. Cuando hay un animal, una ovejita, que nadie la está cuidando, está, ¿me está escuchando? A la intemperie, está sin fe y sin esperanza, y a lo que le pueda suceder. Jesús allí en la cruz, ese clamor es el clamor de una vida en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Él pagó ese precio. En esta tarde, espero que se te haya quedado algo de esas palabras dichas por Jesús en la cruz. Y si tú no tienes a Cristo, deberías de venir a Cristo Jesús. Si hasta ahora tú caminas sin Cristo Jesús, debías de darte un chance y buscar de la presencia de Dios. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por sus hijos. Cristo viene por su iglesia. Él murió en la cruz para que por medio de su sangre tú puedas tener salvación. Así que el llamado está en pie. Póngase de pie, quiero hacer una oración. Aleluya, darte un momento, darte un momento. Gloria a Dios.